Ojalá. Ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Saludos dominicanas y dominicanos. Hoy es jueves 11 de junio y ciertamente la agenda nacional sigue marcada con nuevas agregaciones, sigue marcada por temas que parece ser concitan el interés de todos. No solo de los sacerdotes, como dicen algunos, sino de todos los medios de comunicación, de todos los políticos. Y se trata fundamentalmente, en principio, del tema de la reforma constitucional y los escarceos, la bulla, el ruido de algunos políticos, entre comillas, que pretenden deslucir un proceso de reforma constitucional apegado a la propia Constitución y que se ha hecho cumpliendo absolutamente todos los procedimientos del lugar y que tendrá ya este sábado pues un punto de llegada con la propia aprobación final del texto constitucional reformado. Y pocas sorpresas pueden haber porque este proceso que conduce a la posibilidad de la reelección para un mandatario procede primero del ejercicio de la presidencia de la República por parte del licenciado Danilo Medina, de los niveles de acoplamiento entre gobierno y sociedad, de lo que fue quedando y sigue quedando reflejado en las distintas mediciones de todo género y en la valoración que tiene el pueblo dominicano hoy de la gestión del presidente y, por lo tanto, de las políticas públicas que definió y abordó con la sabiduría, con la mesura y con la inteligencia que les caracteriza. Este proceso, reflejado en esas encuestas, quedó reflejado por igual en los niveles de convencimiento de la mayoría de los miembros y líderes, dirigentes y líderes del Partido de la Liberación Dominicana, que finalmente quedó también expresado en una correlación de fuerzas que no hizo más que ratificar al interior de esta organización lo que en la sociedad ya se había medido de otras formas. Naturalmente, a partir de ahí y de la unificación de la voluntad política de este partido gobernante, pues se deriva este proceso de transformación o de reforma constitucional, que el PLD no podía hacer por sí mismo, como no puede hacer nada por sí mismo en un país en donde no solo compone el espectro tanto social, político como institucional. Pero este proceso queda entonces marcado primero por la impronta del propio partido de gobierno, pero además por la lógica y la sabiduría, hay que decirlo, del grueso de los legisladores, la mayoría de los cuales son avesados políticos. Es gente que viene haciendo carrera política en sus comunidades, en sus municipios, y es gente que tiene un peso específico en la sociedad.
a algunos no los respetan y otros no se respetan, pero en general, y de lo contrario estaríamos hablando muy mal de nosotros mismos como ciudadanos, como electores, en general, el grueso de la matrícula congresional de todos los partidos responde a una relación no obligatoria entre estos y una parte de sus electores, en sus demarcaciones, en sus municipios, etc. Pero además hay gente, mucha ahí que ha hecho carrera y que ciertamente no se puede hablar de que en ellos ha primado el interés particular, aún lo hayan perseguido e incluso obtenido. Lo cierto es que estos legisladores de todos los partidos, ante la realidad misma, que es que el pueblo dominicano se encuentra satisfecho y lo ha mostrado ya con la gestión del presidente Medina, y el pueblo dominicano entiende que por qué no ser o ser el único que no esté bailoteado frente a su propia decisión. Y estos congresistas, montados en esa coyuntura, no queriendo ser arrasados por esa ola popular, pues deciden inteligentemente como políticos, como buenos políticos, pactar, negociar, alcanzar acuerdos de cara incluso a la opinión pública, porque a todo esto tampoco se puede hablar de acuerdos secretos de aposento o cosas hechas bajo la nocturnidad, puesto que incluso se conocen sin que los voceros oficiales de las principales organizaciones y sin que las principales organizaciones mismas lo hayan formalmente proclamado y planteados en una rueda de prensa o a través de un documento. Es decir, son tan públicos que aún no siendo anunciados, se conocen. Lo que indica que pretender manchar este proceso, que es resultado de todo esto que he dicho, a partir de que la reforma constitucional se aprobara por soborno y no por una decisión política de los propios congresistas, de sus partidos, y una decisión que involucra a sus electores, que extrañamente, y hay que decirlo, extrañamente, confluimos prácticamente todos en la idea y en el convencimiento de que mejor de aquí, de lo que lo ha hecho el presidente Danilo Medina, tomando en cuenta incluso las condiciones en que asciende al poder o que encuentra en la administración pública, sería difícil hacerlo mejor. Y no se trata de satisfacciones, porque el propio presidente de la República dijo ante un conglomerado importante en una ocasión reciente que él no se sentía satisfecho y que él, que es un político de esos profesionales que fueron congresistas, no se sentía satisfecho porque entendía que las trabas mismas, que los obstáculos que ha tenido que vencer para lograr lo que ha logrado, también le han impedido de algún modo avanzar más rápidamente y dejar incluso más satisfecho aún, y es difícil, puesto que ya hasta el 90% de la gente entiende que este señor lo ha hecho bien y se siente de alguna manera satisfecho, aunque no del todo complacido. Estas personas, estos legisladores nuestros, pues llegaron a una decisión política, pero hay quienes, como malos políticos que son incapaces de discutir el tema político, es decir, si los acuerdos contribuyen o no a la institucionalidad o al ejercicio de la democracia o a la convivencia lógica, aún en la diversidad, aún en las diferencias, a la convivencia lógica de fuerzas políticas cuyo objeto es el ejercicio del poder y cuyo objeto fundamental o misión fundamental debería ser servir al pueblo.
y para hacerlo no se requiere de encajonarse, ponerse en una esquina, apartarse del resto y como especie de oveja negra a salir cada cierto tiempo como el cuco. No, estos políticos malos van a la Procuraduría a hablar de sobornos. Y digo políticos malos porque en ningún caso la política, es el ejercicio de los abogados, aunque ellos la han secuestrado. La política de los malos políticos es esta, la que se aísla el ejercicio, la actividad política, la que se sale del terreno de lo político, que es el Congreso de la República, que es la opinión pública misma, con temas que deberían conectarnos con la agenda futura, no con la agenda del pasado que nos pretenden mantener estos señores, que cogen y llevan un problema político a la Procuraduría para que éste lo lleve a la justicia, pero ellos dicen que los jueces no sirven para nada y que la justicia está secuestrada y que la controla el doctor Leonel Fernández y que son venales los jueces, pero acuden y dicen que el procurador lo nombra el presidente de la República y no que dicen, es que es así. Lo llevan ahí, a este terreno, penalizando la actividad política, entendiendo que cuando ellos asumen una posición, la que fuese, como lo han asumido en su momento, pues fueron sobornados. Y que cuando los otros asumen la posición cualquiera que es, entonces son unos sobornados a los que hay que someter a la justicia, porque solo así se va a someter a quien los ha sobornado. Y esto en esta pamplina, en esta cosa propia de los abogados chicaneros, pretenden imponer o deslucir un proceso que habla muy bien de la democracia dominicana y que habla muy bien de la institucionalidad dominicana, aunque habla muy mal de estos politiqueros, porque esto es lo que es politiquería. Son incapaces, con la honrosa excepción, y hay que decirlo, con las honrosas excepciones en la Asamblea Nacional Revisora, son muy pocos los que fueron capaces de articular discursos argumentados, con ideas, con ideologías, si se quiere, con doctrinas ostentando estas posiciones, porque ni siquiera los vinchos, abogados al fin también, que han pretendido por igual sacar de la política este tema para judicializarlo. Entonces, nosotros esperamos, como el país podría esperar, no solo la aprobación el sábado de lo que se tiene que aprobar por voluntad popular, sino esperamos que estos señores acusen directamente a quienes intentaron sobornarlos a ellos. ¿O es que acaso los insobornables son ellos? Porque esto sería algo así como los intocables, Elliot Ness y los intocables. Entonces, estos señores son Elliot Ness y los intocables. Bueno, pues que vayan contra quienes intentaron sobornarlos a ellos, que los sometan, que asuman la responsabilidad, que nos den una clase de buena política, que le den una clase de ciudadanía. Ah, no, acusan de soborno a otros que fue a quienes sobornaron, gente que ellos son incapaces, por la falta de valor, de integridad, de tino, de agarrar y demostrar que son sobornadores y que los otros son unos congresistas sobornables. Esta es una clase de la democracia dominicana, este proceso novedoso por cómo se ha ido articulando, por cómo gobierno y sociedad se han ido engrampando de tal suerte que podemos mostrar resultados que son colectivos, que son nacionales, en cada uno de los benditos temas que deberían seguir ocupando nuestra atención y no este vacuo ejercicio politiquero de malos políticos
y quizás de algunos abogados. Hoy tenemos en Ojalá dos distinguidas participaciones. Por un lado tenemos a Radamés Martínez. Radamés Martínez es el encargado de desarrollo del hábitat del plan Quisqueya Somos Todos. Con él vamos a hablar de un tema que es nacional, de un tema que es municipal, de un tema que ocupa también al liderazgo político que se va fraguando en ese duro ejercicio democrático de servir a los demás, de servir al pueblo. Y a Noé Sosa, vicepresidente de la Asociación de Textileros Dominicanos, que tienen una payola aquí en Ojalá, porque son la expresión misma de cómo una política pública promovida desde la presidencia ha logrado impactar en ese importante sector por su capacidad de generación, no solo de riquezas en general, sino de empleo, y por su capacidad de demandar una mano de obra que se va calificando, que se ha calificado y que por momentos quedó fuera del empleo y fuera de la actividad productiva. Se trata de los textileros dominicanos, de una mediana, a veces pequeña, incluso micro, pequeña y mediana empresa, que en este caso de los textileros dominicanos, pues ya iremos conociendo a través de la participación de Noé Sosa. Hoy, como de costumbre, tenemos todo el contenido que hemos preparado con esmero para todos ustedes.